Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la evolución del arbitraje. 1. Orígenes del arbitraje. Desde la antigüedad, los comerciantes han necesitado una forma práctica de resolver sus controversias. Estos solían encomendar a un tercero que era imparcial y de su confianza la resolución de un determinado conflicto. Con el transcurso del tiempo, los mercados han rebasado fronteras y la sociedad todo ha experimentado una globalización económica y de comunicación, tal que ha determinado que el actual comercio internacional emplee mecanismos no tradicionales para la solución de controversias privadas. También en la evolución de la historia del arbitraje se dio el derecho romano, el derecho común, y en el derecho medieval y en el derecho moderno. En el derecho romano tenía más de arbitraje de conciencia que basado en la ley. En esto hubo un exponente que fue Cicerón, que indicó que era una forma de escapar al rigor de la ley. Luego vino lo que es el derecho común. En este derecho se reconoce la existencia de un arbitraje, sobre todo el de acuerdo a la conciencia. Luego vino el derecho medieval, que en esto se distinguen entre dos, que eran los alcaldes avenidores que resolvían en derecho y los alcaldes arbitradores que resolvían a su arbitrio. Y en el derecho moderno, el arbitraje de equidad ha sido incorporado en casi todas las legislaciones de distintas maneras y con distintos nombres. Nuestra ley actual lo llama arbitraje de conciencia. En esto también se dio la evolución del arbitraje, desde los años 40 hasta la actualidad. Ahí se dieron dos etapas, que fue uno la funcional y el otro la formal. La funcional fue en los años 40 de 1956 y la formal a partir del año de 1957 hasta la actualidad. En la funcional, que fue la primera etapa, como se dijo que fue en los años 40 y a partir de los 50, en estos años la aplicación de las normas estaba a cargo de los mandadores. En las caídas que ofrecían dudas eran decididas por el presidente de la mesa, previa consulta con los vocales, uno por cada equipo. Ya en los años de 1956 surge la figura del espontáneo, era voluntaria y en unión de los demás mandadores formaban el trío decisorio, que fueron observaciones con relación a esta etapa. Luego vino la etapa formal, que fue desde el año de 1957, donde se intentó de crear el primer comité de árbitros. En los años 60 se dio la creación del Reglamento General Orgánico, se anulan los mandadores como parte decisoria. Aparecen también la figura del árbitro. Este puede ser interrumpido por el presidente de la mesa y decidir sobre el veredicto del arbitraje. En los años 1965 ya se constituye el Comité de Árbitros dependientes de la Federación de Lucha de Las Palmas. A partir de este momento pierde su poder decisorio la mesa y pasa el plano meramente consultativo, quedando la decisión final en el árbitro. En conclusión, las conclusiones sobre esta última etapa se dio que al existir una reglamentación institucionalizada y comité de árbitros en cada una de las federaciones,
aparece una figura de árbitro colegiado, elegido por la institución, tras haberse superado unas pruebas formales de conocimiento. Actualmente, y según las reglas del deporte de la lucha canaria en su regla 3.1.2, especifican lo siguiente: que las luchas pueden ser dirigidas por un solo árbitro o por un árbitro principal y uno o dos auxiliares. Solo a ellos les podrá consultar el resultado de una caída o de la decisión, ¿no? También tenemos que citar que dentro del arbitraje también se dio en la Constitución Política del Perú de 1993. En estos hechos vamos a encontrar 3 artículos primordiales. 1. El artículo 139, que es: no existe ni puede establecer jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral. También está el artículo 62, que nos dice que los conflictos de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Y el artículo 63, el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud a tratados de vigor. Pueden también someterse a arbitraje nacional o internacional en forma que lo disponga la ley. Para el arbitraje hay 3 razones primordiales, sobre todo que es de conciencia. Uno es para que la solución de los conflictos que se originan de los contratos se encuentren basadas también en la buena fe, antes que en una interpretación literal de un texto normativo. La segunda razón es que en un contrato entre varias naciones, para permitir el árbitro usar varias leyes nacionales desde la perspectiva de la común intención de las partes. Y la última razón sobre el arbitraje es que cuando la controversia tiene aspectos técnicos tan complejos que las normas generales de obligación no aportan todos los elementos que sean necesarias. Luego vamos a tener lo que es la equidad en el proceso del desarrollo arbitral. Acá es si las partes no han dispuesto nada, ni los árbitros han fijado las reglas, la controversia queda sometida a las reglas generales que se establecen supletoriamente en la Ley General de Arbitraje. Y otro sería que si las partes han fijado la materia de controversia en el convenio arbitral, el árbitro no puede pronunciarse sobre nada que exceda los términos de tal convenio realizado. Entonces, el árbitro de conciencia tiene la libertad de utilizar todos los medios o mecanismos para solucionar el litigio que broten espontáneamente del expediente que esté en controversia. Ahora, dentro del arbitraje va a haber lo que es la motivación del laudo. El arbitraje de conciencia no solo exige fundamentalmente, sino que tiene que ser más fundamentado que el derecho. Dentro de ello también la equidad no es un sentimiento, sino una razón. No se opone, sino que completamente a la razón jurídica. La diferencia que tiene el laudo de conciencia con el laudo de derecho es que la racionalidad del arbitraje de conciencia excede o desborda los canales estrictos de la ley positiva. La facultad para obrar y su leal saber y entender
no significa un poder de obrar arbitrariamente. Ahora, el arbitraje en el Perú. El arbitraje en el Perú, en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú de 1993, dice que el Tribunal Jurisdiccional, decir, derecho y coerción. El laudo tendría similar fuerza vinculante que una sentencia judicial. También hay tipos de arbitraje, que es adoctrina e institucional, de derecho y de equidad, voluntario y forzoso, por disposición de una ley, contractual, testamentaria y estatuario. También está la nacional e internacional. Las partes tienen diferentes domicilios. Administración por el Estado. Uno de estas la OCITRAN con el organismo de supervisión e intervención de transportes, la OCITEL, la SUNAT y la FONASABE. Si bien es cierto que en el arbitraje hay un componente que es el árbitro. El árbitro es un tercero imparcial, independientemente instruye el proceso, valora las pruebas y dicta un laudo. Requisito para ser árbitro está en el artículo 20 del Decreto Legislativo 1071. ¿Puede ser árbitro una persona jurídica? Esa sería la pregunta. Funciones del árbitro. Primero, hay que identificar las posiciones de las partes. Segundo, hay que respetar y manejar adecuadamente los plazos y las formas del proceso arbitral que se va a dar. Tercero, analizar y evaluar las soluciones adecuadas y realistas con relación a la controversia que se viene realizando. Cuarto, promover la actuación de todas las pruebas y los medios probatorios para llegar a una solución de la controversia presentada. 5. Laudar en estricta aplicación de la ley. Designación de los árbitros. Modo de designación. Esto se encuentra en el artículo 33 del Decreto Legislativo 1071. Principio de libertad en el procedimiento. Es directa también, porque las partes determinan libremente el procedimiento. Delegada por institución. También es designación judicial contemplada en la legislación derogada, que fue en el artículo 19 del Decreto Legislativo 1071. Sobre el perfil del árbitro con las siguientes características, o sea, qué es lo que se debe tener en cuenta para que sea un árbitro. Sobre todo que sea imparcial, que tenga la capacidad de análisis jurídico, que tenga la habilidad para expresarse, que tenga la flexibilidad para llegar a ambas partes, tener independencia, ser neutral, tener el respeto y la credibilidad, capacidad de organización. Estos elementos son el que debe tener un árbitro o el perfil del árbitro. Ahora, hay que tener en cuenta qué materias pueden ser arbitradas. Dentro de ellos vamos a encontrar sobre las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley y otros tratados o acuerdos internacionales autoricen. Esto también se encuentra en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1071. Ahora, si bien es cierto, hay materias que no se pueden arbitrar, como por ejemplo, si versan sobre el Estado, si hay capacidad civil de las personas, todo lo relacionado a incapaces y salvo autoridad judicial.
También lo otro sería sobre lo que ha recaído resolución judicial firme salvo consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución, las que interesan al orden público, que son los delitos o faltas. Esas materias no se pueden hacer en esta vía. También las atribuciones o funciones de imperio del Estado o personas o entidades de derecho público. Todos estos elementos no se pueden llegar a arbitrar. Ahora, hay que hablar también sobre el acuerdo arbitral. Consta de dos actos jurídicos. Dos etapas que el convenio arbitral no distingue: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. El primero es un acuerdo de voluntades entre las partes sobre la celebración de un futuro, contenido en forma general la parte que ha de someterse al arbitraje. Y la segunda es una declaración de voluntad entre las partes que se celebran la cláusula compromisoria de someter una controversia determinada a un arbitraje. Definición del árbitro o definición del convenio arbitral. Roca Caivano nos define que es el acuerdo de voluntades entre las partes que tiene como consecuencia la exclusión de los órganos estatales o de la administración de la justicia para la resolución de uno o más conflictos determinados. Luego vamos a tener también en el artículo 13.1 del decreto legislativo 1071 define al convenio arbitral como el acuerdo por el que las partes deciden someterse a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o de naturaleza, como es la obligación a las partes y a los sucesores, la relación jurídica contractual o no. Puede estipular sanciones para el que lo incumpla, establecer garantía para el cumplimiento del laudo. Ahora, la forma del convenio arbitral se celebra por escrito, podrá ser cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, basada en la comunicación electrónica, mensaje de datos, intercambio de escritos, de demanda y de contestación. Y todo esto tiene como referencia el artículo 13.2 y el decreto legislativo 1071. También puede ser en cláusulas generales del contrato 1392 o contratos por adhesión, que es la 1390. Estatutario o estatutos, también testamentario, para solucionar las diferencias entre los herederos no forzosos o legatarios, para porción indispensable para las controversias relativas a la valoración, administración o partición de las herencias. Ahora, hay que tener en cuenta sobre la renuncia al convenio arbitral que se encuentra en el artículo 18. En esta renuncia puede ser de expreso o tácito, o también por el proceso judicial. Vamos a hablar de lo que es expreso, que va a ser por convenio expreso. Tácito cuando una de las partes demandante y demandado no invocan la excepción arbitral dentro del plazo que se encuentra establecido. Y el proceso judicial
Puede celebrarse convenio arbitral durante el proceso judicial. El juez no lo objeta y archiva el proceso sobre una pretensión o varias pretensiones que tuviera, ¿no? Luego también sobre la importancia del convenio arbitral. Es un compromiso inequívoco y claro de que las partes desean arbitrar sus controversias. Fija la extensión de la materia a que habrá de fijarse y referirse el arbitraje. Permite a las partes acceder al arbitraje. También hay la importancia de la voluntad de las partes en el convenio arbitral. Esto va a depender íntegramente de la voluntad de las partes. También obliga a estas y a sus sucesores a la realización de cuantos actos sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle y pueda tener plenitud de efectos y sea cumplido en el auto arbitral. El proceso de arbitraje. En el proceso de arbitraje primero va a ser la presentación de solicitud de arbitraje, luego va a ser la designación del tribunal arbitral, donde va a estar las partes y también la corte de arbitraje. Y esto se va a dar con la instalación del tribunal para la audiencia de conciliación y presentación de las pruebas y medios suficientes ante el tribunal. También si el tribunal o las partes lo convienen, ¿no? Y posteriormente se va a dar el laudo arbitral, que va a estar en el artículo 52, donde es definitivo, inapelable y obligatorio, desde su notificación que se encuentra en el artículo 59. Ahora, si el laudo arbitral, como se dice, tiene la capacidad de una resolución judicial, o sea, puede ser una cosa juzgada, el laudo arbitral es de conciencia y de derecho. La anulación. Sobre la anulación del laudo arbitral. Tiene por objeto la revisión de su validez por las causales. En el artículo 63 se resuelve declarado la validez o nulidad del laudo arbitral. Prohibido pronunciarse sobre el fondo de este tema. Las etapas del procedimiento arbitral. Etapa postulatoria, etapa de actuaciones. En la etapa postulatoria, pedido de arbitraje, designación del tribunal arbitral, instalación del tribunal arbitral, etapas de actuaciones, escrito de las partes y resolución del tribunal, audiencia de saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos y conciliación de ser el caso, de admisión y actuación de los medios probatorios, de informe oral, comunicaciones y oficio del tribunal arbitral. Y como último, vamos a tener la etapa decisoria. Que la etapa decisoria es donde el laudo arbitral es uno de ellos, también la corrección e integración del laudo, aclaración del laudo y recurso de impugnación de esta, ¿no? Dentro del laudo arbitral se va a dar las etapas de apertura y litigio. La de apertura va a ser la configuración del tribunal arbitral y la de litigio va a ser la demanda, contestación, reconvención y contestación de la actuación y pruebas de alegatos al laudo. Doctor Max, eso sería todo con relación al laudo arbitral.
Muchas gracias.